Ya fueron dos. Ya fueron más de dos y empezamos. ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos a todos el día de hoy que, pues bueno, nos tocó esta onda extraña el día de hoy. No sé si sea extraña, pero diferente, en donde estaremos hablando específicamente de tal como explicaba el Raf Ver. ¿No es cierto? El Rav Ashlag hablaba acerca del ego. El Raf Ver, mi maestro, también hablaba del ego, obviamente, pero obviamente en este caso, el día de hoy, les vamos a traer como una oferta, como una promoción, lo que Rav Ashlag hablaba acerca del ego. El ego es ¿Quién es Rav Ashlag? O sea, Yehuda Ashlag Bal Hasulam, un intérprete del Zohar, un comentarista, sería la palabra adecuada, un comentarista del Zohar, que vivió como en 1920 en Israel, sí, en la región de Safed, bueno, lo que ahora conocemos como Israel, en la región de Safed, porque técnicamente Israel no existía en esos años, ¿no? Pero bueno, él vivía allá y obviamente investigó, aplicó los conocimientos de la Kabbalah y obviamente los conocimientos acerca del Zohar y le dio esa interpretación. Y bueno, Rav Ashlag, que es que si no mal recuerdo ya hemos comentado de él al inicio, pero bueno, Rav Ashlag hablaba acerca del ego, decía que el ego es esa vocecita dentro de nosotros que dispara el juicio y toma el control, la ira, el orgullo e incluso el odio es también el que nos dispara. Bien por él. Pues en sí, la semana pasada hablábamos específicamente de esta onda de, ¿cómo se llama? Rebelión en la Granja, ¿te acuerdas? Rebelión en la Granja, acerca de específicamente de que todos los sistemas políticos en realidad muchas veces nos meten en esa situación, ¿sí? Entramos como en esas idas y venidas, en estos conflictos, porque el ego en realidad es quien nos engaña para que pensemos que tenemos razones específicamente para hacer lo que sea necesario con tal de imponer sobre aquellos que percibimos como nuestros enemigos. De imponernos nosotros, de imponer nuestras ideas. Que generalmente cuando hablamos de enemigos, solo es alguien que piensa diferente a ti, o claro, que actúa diferente a ti, o que... Sí. Y en realidad, cuando ya lo vemos de esa manera, pues todos actuamos, pensamos diferente. Sí, exacto. Todos tenemos como una idea distinta acerca de cómo funciona el mundo, qué es lo que se debe hacer y cómo debería hacerse. Pero es aquí donde viene una situación como bien simpática que platicábamos hace unos minutos antes de empezar con esta situación. Y es que muchas veces, como hemos visto, hemos estudiado, comentado, hemos estudiado algunos casos, como ustedes saben, para parte de esta formación, de que a veces, sí, obviamente nosotros, no nosotros como personas, sino el género humano, con el afán de ayudar, entre comillas, a alguien más, implantas tus propias ideas en alguien más, sí, eso también es parte del ego, sí, porque obviamente dices, es que yo percibo que esto es lo que deberías hacer, que tú estás mal por esto. Pero ¿cuántas veces en realidad eso por lo cual nosotros estamos abogando, en realidad son las situaciones, cosas, vicisitudes por las que nosotros mismos estamos viviendo y pasando? No sé si... son las cosas que tal vez nosotros no hemos podido resolver. Y Exacto. Entonces para mí es como si trajeras ahí todo el día el filtro y entonces cualquier cosa que otro haga que se parezca, ya. Sí, y entonces a nosotros nos resuena por alguna situación en específico y obviamente cuando a nosotros nos resuena por alguna situación en específico, nosotros tratamos de irnos hacia ese lugar, ¿sí? Y ahí está otra situación. Obviamente nosotros hemos creado una personalidad basada específicamente de las distintas experiencias que hemos vivido, ¿sí? Incluso hemos generado una personalidad específicamente basados en nuestro sentido de la posesión, del apego, obviamente, ¿sí? Y en ese aspecto, en esa situación en donde tenemos esa situación de sentir el apego, de sentir la situación de posesión, es que esto es mío, ¿no? Es mi tiempo, es mi carro, es mi idea, ¿sí? Es mi pareja, es mi hijo, ¿no? Y, o sea, es que eso siempre se me hace como bien calabaza, porque con los hijos se nota mucho. Sí, todavía con el asunto de la pareja tal vez se nota menos, pero con los hijos se nota mucho, porque cuando hacen cosas chidas es mi hijo.
cuando hacen cosas no tan chidas, es tu hijo, ¿no? Y sigue siendo el mismo sentido de posesión, ¿no? Y sigue siendo ese sentido de posesión, porque obviamente le echas la culpa al otro. Dices, tú lo hiciste así, o no lo hiciste asado. ¿Por qué? Porque precisamente en esa situación de sentido de posesión, lo que estamos vivenciando, lo que estamos nosotros manejando, tiene que ver específicamente con obviamente lo que sentimos que es nuestro. Y obviamente nos apegamos a ello. Y bueno, una idea que a mí me gusta mucho acerca de... no me gusta, pero creo que se entiende mucho acerca del ego, es como si justamente va creando capas que hacen esa identidad que aparte creemos que somos eso. Sí, claro, o sea, nos hace pensar que nosotros hemos hecho cada una de esas situaciones y obviamente yo soy el clásico, sí, soy doctor, ¿no? Soy el doctor López Dóriga, ¿no? Soy, sí, o sea, tengo que empezar con mi título, sí, o sea, soy el licenciado, soy fulanito. Incluso hay un canal que sigo, que es Backdoor, sí, no sé si lo sigo en realidad no me fijé, no he tenido la curiosidad de ver si ya me puse a suscribir. Yo creo que no, pero supongamos que lo sigo porque sí veo mucho de los sketches que forman. Y entonces llega una chava a un restaurante en uno de los sketches y dice, oye, pon una mesita como alejada, ¿no? Porque estoy muy cansada y no quiero que me molesten. Claro que sí, donde usted se guste sentar. Dice, y si se acerca la gente, pues les dices que Mónica está muy cansada. Le dices, Moni está trabajando, perdón. Le dices, Moni está trabajando, no la molesten, ¿no? Y le dice el chavo, pues ok, no te conozco, ¿no? Se quita los lentes y le dice, no la conozco, disculpe usted. Y dice, soy Moni, sí, de la segunda o cuarta generación de la academia. Y el otro así bien por ti, ¿no? Y nosotros nos identificamos así con esa parte, o sea, dices, yo logré hacer esto, yo llegué a tal lugar, yo me generé de esa manera, entonces yo soy eso. Y obviamente solo es nuestro ego el que se está aferrando a esas ideas, que tiene esas expectativas en concreto. Les empieza a dar un sentido de posesión, porque ¿qué es lo que pasa si yo ya no puedo ser eso? ¿Sí? Incluso yo elaboro un proyecto, ¿sí? Y quiero ser reconocido por ese proyecto, que se me hace como muy, muy, muy intenso. Sí, que aparte no nada más es a veces en base a lo que sí hemos desarrollado, creado, estudiado o lo que sea. A veces también es como todas esas cosas que la sociedad te dice que son importantes y entonces deberías remarcarlas porque de alguna manera tendrías que más valor. Exacto, y obviamente te pierdes como en esa situación de valor, en esa situación de posesión, porque además, ¿sí?, ya consideras que eso te corresponde, el puesto te corresponde, ¿sí? Obviamente, sí, que tus hijos no dejan realizar situaciones de tu propiedad. Quieres que hagan exactamente lo mismo y cuando no lo hacen como tú quisieras, lo remarcas. Eso también es como muy, muy interesante, que lo hacemos, sí, con nuestros amigos, lo hacemos con nuestros padres, lo hacemos con nuestras parejas. Y aquí hay una parte, porque en uno de estos días sacamos dentro del grupo de Cero Estrés, sacamos un ejercicio que es los árboles no enseñan a crecer, que se nos hizo como muy interesante porque habla exactamente de esto. O sea, el árbol crece y listo, pero no le dice al otro arbolito, tienes que hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente cada quien tiene como su propia expresión y que obviamente la identidad no se basa en el ego, pero el ego nos hace pensar que sí. Es que incluso, bueno, quienes vieron también la clase del sábado, siento que va un poco relacionado con eso. Porque justamente, y también como decías, como papás, es claro, es que como yo ya tengo experiencia en eso, yo te voy a enseñar a resolverlo. Pero en realidad solo está cargado de toda tu emoción y de toda tu trauma, quisiera decirlo tal cual. Sí, exacto. ¿Y en verdad tienes la experiencia? O la otra situación que ha enmarcado mucho estos estudios,
cabalísticos y las personas que se meten como mucho a estudiar como la situación de la Torá o de la Biblia en específico, que dicen es que los pecados de los hijos son pagados, los pecados de los padres, perdón, son pagados por los hijos. ¿Por qué yo tendría que resolver los conflictos que tuvo mi padre? Los conflictos que tuvo mi padre los tiene que resolver mi padre. Yo tengo que resolver los míos propios. Pero es que tienen que ver. Puede ser que sí. Porque tal vez te educó bajo ese filtro. Exacto, me educó y generé yo también ese filtro. Pero yo lo tengo que resolver con respecto a mi propia experiencia y a mi propia vida. Él tendrá que lidiar con sus propias cosas. Si lo resolvió o no lo resolvió, ya ese es su asunto. Pero a veces sentimos que nosotros tenemos la obligación, quisiera yo decir, el derecho, sí, a veces, porque uno se siente empoderado, ¿no? Yo voy a lograr lo que ellos no lograron. La pregunta es, ¿y tú quieres lograr eso? Y no solo eso, también platicaba con alguien y decía que tenía esta idea de que el ego siempre era justo estar empoderado y estar como marcando sus ideas y ser agresivo. Pero ¿qué pasa también con... es que porque mi mamá era así, ahora yo soy así? Y entonces, en vez de sentirse empoderado, en realidad se siente víctima. Claro. Y termina siendo ego al final. Sí, y tenemos esta otra situación, porque obviamente vamos cargando y recargando como todas esas partes y decimos, es que obvio, o sea, yo ya no voy a poder cambiar porque ya llega a cierta edad. Y dices, perro viejo no aprende trucos nuevos. Sí, y obviamente, pues si así soy, pues ya es algo a lo que me debo de adaptar. Y entonces obviamente las circunstancias que me trajeron a este mundo y por las cuales estoy sufriendo, pues obviamente, pero no es así en realidad. Estamos sufriendo o no por nuestra propia experiencia de vida. Y entonces nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo, porque no nos damos cuenta que las cosas que tenemos en nuestra vida en realidad son prestadas. O sea, en realidad no son nuestras. No es nuestro cuerpo, es así, completamente mío de mí. Sí. Si fuera tuyo de ti, es como cuando tienes tu teléfono, ¿sí? Y dices, ok, quiero que hagas esto, ¿sí? Que hagas una llamada, que mandes un mensaje, que veas un libro, que me reproduzcas un video. Sí, que sí, obviamente vamos hace 20 años atrás, el teléfono también es prestado, porque antes, hace 20 años no hacía eso. No, ahora lo hace, ¿no? Pero antes no, y ahorita tenemos obviamente teléfonos inteligentes, ¿no? Más inteligentes que nosotros a veces, y hacen como más cosas, ¿no? Pero en realidad no, nuestro cuerpo a veces no nos obedece, ¿sí? No le dices, ay, ojalá y no vaya a caer mal lo que me voy a comer ahorita. Te lo comes y, no manches, sí me cayó del nabo. Obviamente no lo está obedeciendo, es prestado. Nuestras posesiones materiales, dices, sí son mías. No te vas a ir con ellas cuando fallezcas. Ni los chinos que acostumbran como tradición enterrarse con sus objetos, ni ellos se lo llevan. Y además, bueno, no sé. A mí me gusta pensar como de esa manera, ahorita que dices, todo es prestado, literal, ¿no? A mí me gusta pensar esta idea de, ahí están tus juguetes, y es como un Lego, o sea, solo tienes las piezas, tú decides, a pesar de que hay paquetes de Lego que sí, literal, son para formar solo algo en específico, en realidad podrías armar como muchas otras cosas. Entonces, a mí me gusta pensar como un poco de esa manera, ¿no? Que los dones, las cosas materiales, tus habilidades, incluso el entorno en donde naces, es solamente piezas de ese Lego, son piezas sueltas. Aparte, por ejemplo, tenemos esta situación, o sea, pensamos que los logros que hemos tenido, o sea, son nuestros en realidad, pero no vemos las personas que nos abrieron la puerta para poder hacerlo. Sí, obviamente para poder llegar a cierto escalafón, a cierto lugar, a cierta grave conciencia. Sí, siempre tuvimos a lo mejor un guía, un compañero, incluso la persona que nos estuvo fastidiando todo el tiempo para desarrollar esa paciencia, obviamente también tiene que ver. Sí, y obviamente a veces dices, sí, pero es que me hizo ver las mías. Pero si no hubiera sido por eso, no se hubiese podido. Incluso, por ejemplo, existe este corredor, o sea, es real este corredor, se llama Emil Zatopek. Sí, Emil Zatopek era checo y antes de que la Unión Soviética tomara completamente a la República Checa, participó en las Olimpiadas y ganó absolutamente todo. Ganó maratón, ganó velocidad, ganó 10,000 metros, o sea, corría en todos lados. No sabía cómo correr, él corría como creía que debía correr. Entonces incluso decían que parecía que cuando iba corriendo, sí, que estaba sufriendo de un infarto mientras corría. Entonces obviamente él corría porque le gustaba, sí, correr. Sin embargo, él sabía que todas esas carreras que había logrado ganar
Sí, y las medallas que había logrado tener, pues obviamente eran resultado del esfuerzo de la comunidad que tenía con las personas. Dicen que él, el lugar a donde llegaba a las carreras y demás, pues rentaba una habitación, conocía gente y todo el mundo dormía en su habitación menos él, porque luego no tenían dónde quedarse, entonces pues quédate conmigo, y se quedaron ahí, y él dormía afuera, ¿no? O sea, en la calle, sí, en una banca. Y era impresionante, porque en realidad, ya cuando él estaba en República Checa, sí, que ya era parte de la ex Unión Soviética, le dicen que o corre para la Unión Soviética para representarlos al 100% y representar esta, ¿cómo podríamos decir? Disparidad, esta separación entre los pueblos y las razas y las culturas, o sea, cuando estaba y el mucho poder. Esta cosa del cuando estaba sí, exacto, y la Guerra Fría. Ajá. Y todo este sentido. Entonces le dijeron a Emil Zatopek, o corres para eso o te conviertes específicamente en... que trae la música. Te conviertes específicamente en, ¿cómo se llama? En exiliado. No, o sea, se queda ahí en República Checa, pero en de estos de la limpieza, de los de mantenimiento, ajá. Sí, o te la pasas limpiando baños, literalmente le dijeron, te la pasas limpiando baños en una planta nuclear para el resto de tu vida. ¿Y qué fue lo que hizo Emil Zatopek? Dijo, está bien, limpiaré baños. Y se quedan limpiando los baños. Y hay un corredor australiano que es como contemporáneo de él, que no pudo lograr sus metas, y va a ver a Emil Zatopek porque lo había conocido, y le va a ver y lo va a saludar. Sí, lo ve en República Checa y lo saluda y todo. Y ya cuando se va, se da cuenta que Emil Zatopek guarda algo en su maleta, y le dice Emil Zatopek cuando se despide, gracias, qué bueno que viniste a ver. Sí, o sea, eres súper chido. Sí, y la verdad te lo mereces, ¿no? Dice que el otro, no, pues órale. Dice que este corredor, que no recuerdo ahorita su nombre, que lo fue a visitar, cuando se va dice, yo pensé que me había guardado como cartas para alguien afuera del muro, ¿no? Así de que quiere contactar y todo. Entonces no se atrevió a abrir la maleta hasta que ya estaban alejados, ya en el vuelo. Abre la maleta y ve que en la maleta le dejó su medalla de oro. Wow. Olímpica, sí. Sí, y se la está dando, ¿no? Emil Zatopek sabía que él era por ser él, no porque era un corredor, no porque ganó unas olimpiadas, no porque limpiara baños, dejaba de ser Emil Zatopek. Entonces esa es una situación como muy intensa, porque en realidad lo que nos marca muchísimo la cábala es que nosotros somos simplemente guardianes. Sí, a la que les están dando dones, se les están dando retos para conocer su propia perfección. Emil Zatopek sabe que eso es solo un paso. Sí, aparte, o sea, es muy interesante porque Emil Zatopek era calvito, el australiano pues, tenía el cabello largo. Tenía cabello, ¿no? Sí, había corrido en las playas, mientras que Emil Zatopek corría en la nieve, ¿no? Sí, entonces tenían un montón de cosas en contra, pero aún así él tomaba el tiempo. Incluso cuando lo conoció por primera vez en una carrera, sí, Emil Zatopek era la primera vez que participaba en unas olimpiadas, y en ese momento, sí, arriesgando el hecho de no ganar, sí, como este cuatito australiano dijo, es que estoy preparándome para tratar de romper mi propio récord. Emil Zatopek se quedó marcándole el paso hasta que pudo romper su récord, y después empezó a correr su carrera. O sea, dentro de la misma carrera van corriendo juntos, baja completamente sus tiempos y ve que él ya está rompiendo su récord y dice, ya aquí lo vas a romper, ya voy a correr yo. Y se va corriendo a su propia velocidad y gana la carrera, ¿no? Dice, pero aún así está arriesgándolo, ¿qué tal que no le da tiempo ya después? Sí, y no importa, le importaba más la otra persona, porque sabe que obviamente está como en esa unión, está cuidando. Sin embargo, yo creo que sí, el ego nos dice que tomemos posesión de una identidad determinada, que puede tener mucho poder o ninguno. Está chida. Está chida. Y aparte decías, esta cuestión de posesión, aparte el ego pesa, digo, es como si fuera limitante, ¿no? O sea, si no es ahora, no va a ser nunca. Si pierdes esto, lo vas a perder todo. Sí, exacto. Y por eso te digo, te da esa situación de posesión. O sea, tienes todo este poder con esta identidad, ¿sí? Porque eres, sí, fulanito de tal, ¿sí? Licenciado, ¿sí? Don representante sindical de, ¿no? Y entonces, sopas, que hay... Don Corredor, que aquí me acordé porque Ralph Rangwine, que fue alumno de Rav Ashlag,
y Ralph Brandwein fue el maestro del maestro Ralph Berg, ¿no? Sí, bueno, en sí, Ralph Brandwein era líder sindical, o sea, era el representante del sindicato de transportistas en Israel. Pero vas a perder ser el líder. Pero es que tú eres el super chido, güey, ¿no? Obviamente dices, es que yo traigo mi bolsa Louis Vuitton, entonces, con eso. O tienes la otra situación en donde te dices, o sea, yo estoy súper abajo, soy el que más sufre, al que más le pegan, al que más le cuesta trabajo, entonces soy lo peor de lo peor. Pum, vale. Y esa es mi imagen con la que me presento ante el mundo. Y obviamente siento que con eso voy a ganar. Pero todas esas son ilusiones. Y esas ilusiones en las cuales estamos viviendo, en realidad, son la fuente del sufrimiento en nuestras vidas. ¿Por qué se lo imaginan? Porque es una ilusión. Porque genera un yo, una presencia unidimensional. Creemos que solo somos esa parte. O sea, ya sé, si tú eres el licenciado, súper mega requete reconocido, ya sea porque eres muy buen abogado, ya sea porque estás dentro de la política, ¿sí? Ya sea porque hiciste muy buenos negocios, o ya sea porque heredaste todo, ¿no? Sí, y entonces obviamente dices, soy reconocido por eso. ¿Crees que solo eres eso? Pero entonces estás despreciando el hecho de ser amigo, de ser padre, de ser pareja, de ser una persona, de ser un ciudadano, ¿no? Y entonces te conviertes en solo esa pequeña cosa que ya no puede existir en el resto y que cuando no lo tiene, pues no puede estar completo o ser feliz. Y entonces te empiezas a pegar, que es que nosotros en realidad pensamos y tenemos esta idea de que es que yo me apego a una persona, pero no, te apegas a una identidad y te apegas a una idea o te apegas a una ilusión. Y entonces en esa situación estás como en esa, y entonces eres incapaz de vivir la realidad, que puede ser extra requete recontra gratificante, pero te enfocas solamente en eso que no lo puedes, sí, en realidad materializar, porque ni siquiera está bien basado. No sé si me explico. Sí, porque aparte el hecho de tengo que vivir, actuar y comportarme como el abogado, como la mamá de, o sea, en realidad vas cerrando tus propias posibilidades, incluso de cómo vivir. Exacto. Porque tus elecciones no las haces como desde ti, sino desde el papel del abogado, desde el papel de mamá, desde el papel de... Y entonces empiezas a ocuparte de las demás situaciones, de tus hijos, de tu pareja, de tus padres, ¿sí? De tus hermanos, de tus amigos, sí, pero no como una responsabilidad, sino como una posesión. Y esa posesión es una ilusión. ¿Por qué? Porque obviamente en ese aspecto dices, es que mis hijos me representan y obviamente que estén borracheando por allá en la calle, ¿qué van a decir de mí los Limantur? Sí. Es que literal acabo de escuchar a alguien que dijo más o menos eso. O sea, tus hijos, sí, ¿no? Y tus hijos te representan, ¿no? O sea, y entonces, ¿desde dónde estás educando o guiando? Desde lo que los Limantur van a decir o desde el potencial de tus hijos, desde los valores que quieres que tengan. Y exacto, y entonces como los posees y piensas que son como parte fundamental de una extensión tuya, de tu personalidad, de tu ego en realidad, los generas o les generas un, ¿cómo diríamos? Una cerquita, un cubículo. Sí, y no se pueden salir de ahí. Y entonces lo que estamos haciendo es causarles dolor y sufrimiento. Pero eso no solo va a ser para ellos, sino va a ser también para nosotros. Por ejemplo, ayer hablaba con una persona que escuchaba cómo le hablaba por teléfono a sus hijos. Y decía, es que, o sea, siento que les hablas como muy intenso, ¿no? O sea, muy fuerte. Y tal vez no está chido que les hables así. O sea, pero es que saben que los quiero, ok, estoy de acuerdo. El asunto es, no dudo que los quieras, ¿sí? El problema es que así como tú le estás hablando ahorita, ellos te van a hablar en el futuro, ¿sí? Y tú, cuando ya estés más sensible, ¿sí? En el futuro, cuando estés más grande, estás viejo, ¿no? Sí, vas a sentir que te agreden. Y no solo eso. O que no te quieren. Bueno, no sé. En algún lugar escuché también esta parte que
nosotros como padres nos convertimos en esa voz interna que ellos con los años van a tener. Sí, claro. ¿No? O sea, entonces, desde ahí, bueno, para mí cuando escuché eso, yo dije, no manches, porque aquí no voy a balconear a mí misma. Yo también siento que a veces era como muy así. Y cuando te lo ponen en perspectiva y dices, no manches, van a escucharse a ellos mismos, hablarse, justamente como a veces yo me peleo que me hablo a mí misma, ¿no? Sí, así claro. como con todo ese juicio y con toda esa carga. Y exacto, así como lo estás diciendo, imagínate, o sea, ya tienes 70 años y que ya tus hijos te hablan con esa carga y ese juicio. ¿Querrías tú que eso sucediera? Claro. Sí, y entonces obviamente es esa parte, o sea, ellos tienen esa voz en donde van a decir, me estoy convirtiendo en mi mamá o me estoy convirtiendo en mi papá. Y en este punto es, o sea, en realidad quisiera, pero es así como estás sembrando esa situación. ¿Por qué? Porque tú crees que los posees y puedes tratarlos así, pero si te das cuenta no son tuyos. ¿Qué tal que lo que estás haciendo, porque sí lo resienten, es alejarlos poco a poco? Y dices, sí, pero yo estoy bien con ello. Sí, en realidad, o sea, lo estás viendo con esa distancia. Sí, pero en realidad lo estás viendo desde tu máscara, desde tu filtro, a lo que llamamos normalmente ego. Sí. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde el punto de vista de la posesión. Y la posesión puede llevarnos a sentir que tenemos ciertos derechos sobre todo, sobre las cosas, sobre el trabajo, sobre las personas. Y eso, si no lo revisamos, nos puede llevar hacia nuestra autodestrucción. ¿Por qué? Porque siento que yo tengo la forma de manejar, controlar y de que hagan y digan de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Pero es cierto, porque obviamente no estoy dejando que crezca, no estoy dejando que se exprese, lo estoy sembrando en una maceta, ¿sí? E impidiendo que sus raíces se formen e impidiendo que tomen los nutrientes para que se eleven. Eso lo podemos ver con los hijos, pero también lo hacemos con nuestros amigos. Si mi amigo no hace las cosas como yo quiero, lo podemos hacer igual con nuestras parejas. Si nuestra pareja no dejamos que exprese lo que tiene, o que no lo exprese, o sí, que haga cosas en sentido figurativo. ¿No? ¿Cómo en sentido figurativo? Pues sí, es que luego tienen como esta idea así, no. A nuestros hijos a veces es más fácil hacerlo. Con nuestros amigos, ¿cuántos de nosotros hemos dejado amigos porque dejaron de pensar como nosotros? O no tomamos amigos, ¿por qué? Son muy diferentes a mí. Sí, porque les gusta el fútbol y a mí no. Sí, o sea, yo tengo amigos a los que les gusta el fútbol. Yo no voy, ¿no? Pero ellos sí. Luego eso está chido porque me dicen así, a ver, partido. No cites a nadie. Se va a llenar la calle. Se va a llenar la calle, por favor. Pero viene esa situación, o sea, en esa situación, o sea, porque plantea una situación, una idea diferente a la mía y entonces me rompe esa situación. Y aparte lo hacemos a veces como, bueno, es que vino a mí esta idea que lo hacemos más como papás, pero no es cierto, también lo hacemos como parejas y como amigos. Es que lo hago por su bien. Pues no es cierto, al final de cuentas solo quieres que actúe de la manera en que refuerce tu propio ego. ¿Y sabes qué estaba pensando? Porque luego decimos, o sea, ahorita pensándolo desapasionadamente, lo hago por su bien, y a veces también pensamos que también lo estoy haciendo por mi bien. ¿También será cierto? Porque a veces es, pues no, porque tampoco te estás dando a ti el chance de crecer en ese sentido. No estamos viendo la mayoría de posibilidades que se pueden abrir o no. ¿Por qué? Porque nuestro ego nos hace pensar que es una cosita así, entonces nos empezamos a destruir. ¿Por qué? Porque ya no se parece a la foto, que alguna vez hablamos acerca de la foto, ¿sí? Que en sí, ¿cómo se llama este viajero? Se llama Miquel Silvestre, que habla específicamente de viajar en moto y dice que mucha gente se le acerca, porque ese escritor es viajero en moto, ¿no? Y tiene su blog y habla de estas cosas y hace pláticas. La parte interesante es que él era registrador de la propiedad en España. Registrador de la propiedad es un notario. La cosa es que allá accedes a través de un examen. Primero te vuelves abogado, luego es el examen y luego puedes ser notario. Pero tienes que alcanzar una situación en un examen, o sea, ya de veras, ¿no? O sea, no es mi primo Juanito ya se va a morir y me va a dejar su notaría. No. Ahí para ser registrador de la propiedad en realidad tienes que alcanzar un puntaje. Eso te da un nivel en España al cual te da cierto acceso a ciertos trabajos, por ejemplo.
Sí, y obviamente eso te da cierto acceso a ciertos niveles de sueldo. Bueno, este cuatito decidió que en realidad lo que él quería era viajar y escribir. Entonces escribe una novela, sí, escribe varias, algunas no eran tan buenas, sí, y luego es que empieza a escribir sobre viajes y dice él mismo que apestaba, ¿no? Viaja a Italia, sí, y hay, es que no me acuerdo cómo se llama, tú debes acordar, una fuente donde dice que si le das 3 vueltas a la fuente alrededor te vuelves loco. No sé, pero debe ser en Roma. No, no es en Roma. Pero ves que está la Fontana di Trevi, donde echas vas a regresar, ¿no? Echas la moneda y dices seguro regresas, ¿no? También fue y escribe algo, lo manda a un periódico y el periódico se lo publica. Y entonces se le ocurre que tal vez podría hacerlo. Él empieza a mandar videos así, sí, a una persona que dijo, oye, graba todo lo que puedas. Entonces se da cuenta que empieza a pegar muchísimo en YouTube. Y ya ahora hay muchas personas que dicen, es que yo quiero hacer lo que tú haces. Y les dice él, o sea, ¿realmente quieres hacer lo que yo hago? ¿O quieres solamente la foto? Sí. ¿Sabes que la foto está preciosa? Pues sí, pero ¿quieres solo eso o quieres, pues, o sea, por ejemplo, él platica que la primera vez que intentó hacerlo porque le pidieron que vendiera un programa ya completito de viaje, sí, dijo que usó su dinero sin saber grabar, sin saber editar, contrató a 2 camarógrafos, sí, sí, y se fueron a vivir, dice, dormíamos los 3 en habitaciones en donde a veces solo cabíamos 2. Comíamos a veces solo una vez al día, sí, y ni nos conocíamos. O sea, vas con el riesgo de que ni te caigan bien. ¿Qué va a pasar? Y entonces, obviamente, en ese sentido, dice: ¿quieres pasar 8 horas peleando para pasar por una. Voy a decir por una aduana, pero no es solo por la aduana, sino por la frontera, exactamente. Registrar las cosas. Y, o sea, hay muchas cosas que la gente no sabe que tienes que hacer cuando cruzas a un país. Sí, porque lo hacemos normalmente por avión y llevas las cosas que son normalmente legales. Pero, por ejemplo, si vas a grabar y llevas aparatos electrónicos y llevas baterías, tienes que registrarlas. No te dejan entrar al parque. Ni al parque te dejan entrar. No te dejan entrar al parque, ni al parque te dejan entrar, exacto. ¿Qué nos ha pasado alguna vez? Sí, por eso lo digo. Que a veces, es que es justo eso, o sea, ese ejemplo es como súper, muy radical. Pero es eso también, así de, ay, es que está bien chido el video. Sí, pero nos corrieron 3 veces del parque y tuvimos que hablar con... Y lo grabamos en secreto. Lo grabamos así con... O por ejemplo, aquella vez que nos decían, es que había una persona atrás limpiando, ¿no? Dice, pues sí, pero también es... O sea, lo que nosotros muchas veces queremos plasmar es que es la vida cotidiana, ¿no? Sí, entonces obviamente a veces no sale esto y es esa situación. Nosotros pensamos que tenemos esos derechos cuando tenemos esa posesión y lo cambiamos, y entonces quieres la foto y cuando la foto no se parece empiezas a autodestruirte. ¿Por qué? Porque dices, es que ¿por qué no puedo lograr eso? Pues porque no has podido lograr que sea incluso mejor que esa foto, porque simplemente lo estás limitando muchísimo. Y eso si no lo empezamos a revisar y empezamos a ver que en realidad nos estamos limitando a solo ver eso, no dejamos que las cosas verdaderamente maravillosas ocurran, porque no nos estamos apegando a ese resultado. Nos cerramos tanto, sí, que si no es así, entonces no quiero nada. Sí, que yo me acuerdo cuando era niño así de, pues si no, entonces no como, para que sufran todos porque yo no comí. Y eso no funciona. Pensé que iba a tener una música más chida, pero no. Ya no. Sí, pero es entonces esa situación maravillosa que va a ocurrir si nosotros echamos nuestra propia esencia. Fue en esta clase, hace como 2 clases que hablábamos justo como de soltar y fluir y eso. No. Es que ya no sé en dónde hablamos soltar de cosas. Y fluir, sí. Que es justo eso, ¿no? O sea, en realidad lo que tienes que soltar es esa expectativa o ese resultado así tal cual aparece en tu mente. O sea, no te están diciendo suelta todo y deja que pase lo que el destino crea que pase. No, en realidad a lo que no tienes que aferrarte es al resultado, a esa foto, ¿no? Y obviamente para que nosotros podamos romper con el ego y obviamente dejar que esa foto ocurra una mejor y que la realidad maravillosa que queremos en nuestra vida exista, necesitamos imprimir el 95% de nuestra energía. Nada más. Y esto es porque se requiere nada más esa pequeñísima parte de energía solo para romper el ego, para vencerlo. Porque el ego va a intentar detenernos antes de tan siquiera empezar. Es justo cuando dices, voy a poner en forma y tengo 40 días. Sí.
que el día de hoy no voy a empezar porque todavía me quedan 39 días más, y mañana tampoco porque todavía tengo 38, y así sucesivamente te vas retrasando. Puede ser que en este día no veas ningún resultado en una decisión de cambiar, pero mientras pasas la primera velocidad, sí, cuando todavía teníamos autos con marchas, sí, estándar, ¿no? Pasas, el de mi mamá sí, todavía es estándar. a mí me gustan más los estándar. Pasas, sí, de neutral a primera, y luego vas a tratar a pasar a segunda, sí, vas a llegar a el cambio poco a poco y acelerando, pero sí tienes que hacer ese primer paso, sí, tienes que echarle un poquito y un poquito más de ganas. Es que pensaba ahorita justo en los cambios del carro. Pues en realidad es así, ¿no? Cuando tú haces los cambios, incluso a veces tienes más control del carro que cuando es un automático. Exacto. Sí. Decides más hasta dónde forzar. Y exacto, y eso no te impide seguir avanzando. A veces tienes que disminuir un poquito la velocidad, a veces tienes que aumentarlo un poquito más, pero vas como poco a poco echándole y echándole y echándole hasta que logras completamente llegar a donde quieres. Pues muy bien, chamacos. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la siguiente.